Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 28, Fin de Guardia, por Adam Christopher. La comandante Pamela Poole volteó y se paró de su silla de mando, levantando el datapad con la mano para revisar la hora. Solo faltan 10 minutos, 10 muy largos minutos, hasta el final de otro turno de 12 horas de casi nada en absoluto. 12 horas de rutina, de protocolo, de responder consultas simples, de dar órdenes simples. 12 horas de supervisar una tripulación reducida mientras vigilaban los sistemas muy autónomos y redundantes de la más grande estación de batalla en la historia de la galaxia. Eso le acomodaba a la perfección a la comandante Poole. Ella pudo ser una oficial de carrera dedicada más a la Armada Imperial que al emperador que ésta servía, pero no era una guerrera. A diferencia de muchos de sus amigos de la infancia, quienes crecieron en un sector con más recursos que la Ecumenópolis de Coruscant, Poole nunca había tenido deseos de ser piloto u oficial de campo. Ella nunca había deseado servir en el frente. Nunca abrigó algún deseo de ser héroe, porque el negocio de la Armada Imperial era la guerra, y en la guerra ser un héroe provocaba que te mataran. Y ahora que se sentía como si la lucha del Imperio contra la insurgencia rebelde estuviera por alcanzar el punto de ignición, morir en batalla era lo último que Pamela Poole se proponía. No, la comandante Poole era una administradora. Ella se deleitaba en las funciones de una oficial ejecutiva: logística, administración, supervisión. Sí, era aburrido. Podía ser aburrido, pero ella disfrutaba su trabajo y, más importante aún, era buena en él. Lo bastante buena para lograr un rápido ascenso, lo bastante buena para que la asignaran al más grande logro tecnológico del Imperio: la estación de batalla orbital DS-1, como comandante de estación. El hecho de que la Estrella de la Muerte no necesitara mucho mando real era irrelevante. La estación de batalla era tan enorme, 160 kilómetros de diámetro, con una tripulación completa que se rumoraba que era de más de 1.000.000, aunque el número exacto permanecía clasificado, que sería imposible dirigirla desde una sola sala de control o centro de comando. Lo que la Estrella de la Muerte tenía, en cambio, era una multitud de puestos de mando, puestos de comunicación y estaciones de supervisión dispersas en varios pisos a través de los sectores de la estación, todos ellos bajo la vigilancia de una de las 4 salas de control, cada una colocada en un piso intermedio en uno de los hemisferios de la estación. La comandante Poole estaba asignada al control de Estación Oeste y, aunque era posible que tomara el control directo de los sistemas de la Estrella de la Muerte si era absolutamente necesario, Poole se sentía orgullosa de que cientos de miles de tripulantes de la estación en su hemisferio dependieran de su vigilancia constante. Mientras ponía su datapad a dormir, Poole pasó la vista por la sala. El control de Estación Oeste, como sus 3 contrapartes, era una cámara cuya circunferencia estaba recubierta con consolas de monitor, ante las que estaban sentados 2 docenas de alféreces y oficiales novatos, mirando pacientemente monitores, revisando datos. El cuarto estaba lleno con el constante sonido de sus murmullos mientras hablaban en voz baja en sus auriculares con micrófono. Arriba del anillo de consolas brillaban 4 pantallas enormes, trapezoides, una en cada punto cardinal, proporcionando un flujo continuo de información de estatus. Los datos eran casi excesivos como para asimilarlos, pero Poole apreciaba las actualizaciones que daban un panorama a simple vista de los diversos sistemas de los que ella era responsable. Uno de ellos había estado provocando algo parecido a un dolor de cabeza menor durante los últimos 30 minutos. Poole bajó del estrado de mando y se cruzó de brazos mientras levantaba la vista hacia la pantalla que tenía enfrente. En ella, un enjambre de indicadores multicolores en constante movimiento que representaban el control de tráfico del hangar 250 al 350 se arrastraban como moscas CES, pero Poole ignoró el revoltijo confuso y se concentró en cambio en un bloque rojo que pulsaba en el lado izquierdo.
La bahía de embarque 327 estaba bloqueada y todo el tráfico se había dirigido a las bahías 328 y 329. Las demoras en los vuelos no eran poco comunes, una consecuencia inevitable del enorme volumen de tráfico y la coordinación que esto requería, supervisada tanto automática como manualmente, entre los 500 diferentes hangares y bahías de embarque enterrados por toda la piel de la estación. Tener la bahía de embarque 327 fuera de acción no era en realidad más que un inconveniente menor, pero seguiría siendo una molesta alerta de estatus que manchaba su informe de turno que, de otra manera, sería perfecto, a menos que pudiera lograr que las desviaciones se limpiaran en los siguientes. Volvió a revisar la hora en su datapad, 7 minutos. Paul frunció el ceño y se dirigió a la estación de monitor debajo de la pantalla. Dos tripulantes estaban colocados en sus consolas de control. Uno, el alférez Tus, estaba encorvado a lo largo de sus controles mientras miraba una pequeña pantalla cuadrada enfrente de él, mientras su compañera, la subteniente Slalen, echada hacia atrás en su asiento, con los brazos cruzados, negaba con la cabeza. Cuando Poole se acercó, ninguno de los dos pareció percatarse de su presencia. «Recuérdame de nuevo», dijo Slalen. «¿Qué estamos viendo aquí?» Tus chasqueó la lengua y dio unos golpecitos en la pantalla con un índice. «Vamos, ¿me estás diciendo que no reconoces un clásico cuando lo ves?» Él silbó suavemente entre sus dientes. «Tan solo espera a que le diga a tu hermano cuando regrese de Scarif». Slalen ladeó la cabeza. «Lo que reconozco, alférez, es una pieza de chatarra cuando veo una. Me sorprende que no se haya roto en cuanto el rayo tractor lo atrapó. ¿Pieza de chatarra?» «Subteniente Slalen, me desesperas, en verdad. Esa pieza de chatarra, como tú la llamas, es un carguero ligero IT-1300», dijo Paul, reposando una mano sobre el respaldo de la silla de Slalen, que en realidad está alterando el calendario de la bahía de embarque. Slalen y Tus se enderezaron de inmediato, con las espaldas completamente rectas. Tus se aclaró la garganta. «Sí, señora. Lo siento, señora. No te disculpes, alférez», dijo Paul. «Tan solo despeja la bahía de embarque ahora». «Señora», dijo Slalen, «el capitán Kirgy todavía tiene una partida de rastreo a bordo de la nave. Necesitamos autorización de la cubierta del hangar para poder levantar el bloqueo». «¿El rastreo todavía no termina? ¿Qué están haciendo allí abajo?» Tus y Slalen no dijeron una palabra. Ambos oficiales novatos tan solo levantaron la vista hacia su comandante. Paul suspiró. «Bien», dijo ella. «Sigan vigilando y háganme saber cuando el capitán Kirgy haya terminado». Al otro lado de la sala de control, el turboelevador siseó al abrirse. Paul se dio vuelta y vio salir al reemplazo de su turno. «En realidad», dijo Paul, «háganselo saber al comandante Sheard». Paul se dio vuelta y le lanzó a Sheard un saludo causal, que él regresó antes de recorrer el arco de la sala hacia ella. Paul le entregó el datapad a su compañero y le dio un breve informe sobre los eventos del último turno, en particular sobre el estatus del misterioso carguero que estaba retrasando el horario en la bahía de embarque 327. Sheard asintió mientras escuchaba, pasando uno de sus índices a lo largo de la parte inferior de su grueso bigote, luego dio unos golpecitos en el respaldo de la silla de Tus. «Muéstrame la nave, pantalla principal». «Señor». El alférez Tus se dio vuelta en la silla hacia su consola. Accionó un interruptor y la vista del carguero en la bahía de embarque que se mostraba en la pantalla de su consola destelló en la pantalla de la pared principal. Tus y Slalen se echaron hacia atrás en su asiento y levantaron la vista hacia la imagen, mientras Paul retrocedía un paso y daba un golpecito con un dedo en la orilla de su datapad. «No sabía que estas cosas aún estuvieran volando», dijo el comandante Sheard. Paul asintió. Él tenía razón. El IT-1300 era una nave antigua, casi una reliquia. Y mientras miraba la pantalla de arriba, ella pensó que el ejemplar de abajo, en la bahía de embarque 327, no era la excepción. La nave estaba abollada, el casco tenía raspaduras de carbón en varios lugares, las placas de empuje vectoriales que cubrían los puertos del impulsor principal no solo necesitaban una simple limpieza, sino su reemplazo completo. Pero esa nave tenía algo. Paul había visto un par de cargueros de la serie IT en sus tiempos. Ambos habían dejado atrás su época de servicio y ciertamente no estaban en operación. Y, aunque no podía recordar los modelos exactos, este parecía diferente. ¿Acaso el plato sensor no era más grande que el estándar?
y el armamento dorsal era un cañón láser cuádruple. La IT-1300 poseía armas, por supuesto, pero un arma como esa tenía que carecer de licencia. Poole no sabía por qué habían capturado la nave y la habían arrastrado a la bahía de embarque, pero era muy probable que se tratara de contrabandistas o piratas. Eso tenía sentido. La nave estaba modificada, personalizada, mucho más allá de las especificaciones de fábrica. Pero una pregunta completamente diferente era, ¿por qué la Estrella de la Muerte estaba actuando como policía de las vías del hiperespacio? Poole ladeó la cabeza mientras miraba la pantalla. El alférez Tooze dijo que tienes un hermano en Scarif, Slalen. Diseñador de naves, la subteniente Slalen se dio vuelta en su silla. Arquitecto naval, señora. Sí, tomamos diseño de naves espaciales juntos como materia optativa en la academia, pero él era quien tenía el talento. Ella se dio vuelta y volvió a señalar la pantalla. Usted no ve muchos ejemplos funcionales de este tipo de nave antigua. Tendré que enviarle una cinta de datos una vez que él esté fuera de operaciones. ¿Cuál es su encomienda?, preguntó el comandante Sheard. Slalen se encogió de hombros. No lo sé, señor. La operación en Scarif es clasificada. No he tenido noticias de él desde hace 4 semanas. Ella se hundió, solo un poco, en su silla. Íbamos a reunirnos cuando tuviéramos permiso de tierra, pero aún no he recibido noticias de él. Supongo que su operación se ha extendido. Muy posiblemente, dijo Poole y lo dejó allí, porque ella sabía algo que la subteniente evidentemente desconocía, que la propia Estrella de la Muerte había estado en Scarif y había dejado el sistema tan solo 3 días antes. Slalen tenía razón. La operación en el planeta era clasificada. La comandante Poole había estado de guardia y tenía un rango lo bastante elevado para que se le informara de su destino, pero ni ella sabía cuál había sido la misión de la estación. Se habló durante la comida que fue otra puesta en funcionamiento, algo acerca de una segunda prueba, luego de la primera sobre la luna de Hedda, aunque Poole no sabía de qué era la prueba. Pero eso era lo principal de la Estrella de la Muerte. La estación de batalla era tan grande que, a menos que un destructor estelar se estrellara contra ella, la mayoría de la tripulación no tendría idea de lo que estaba pasando en un momento determinado. Solo el personal esencial para la misión tenía la acreditación necesaria. Poole comprendía eso. No solo era asunto de seguridad, sino también de logística pura. Poole movió la cabeza en dirección del comandante Sheard. Su turno había terminado y era momento de irse. El control de estación oeste es... Una alarma repicó en la consola enfrente del alférez Tooze. Poole vio que una luz roja parpadeaba junto a su mano, a la que rápidamente se le unió otra. Junto al alférez, Slalen miró su propia consola, revisando los sistemas, mientras Tooze empezaba a recorrer una serie de interruptores, revisando su monitor mientras lo hacía, con una arruga firmemente grabada en su rostro. Poole y Sheard intercambiaron una mirada, luego Poole se inclinó sobre la consola entre los dos oficiales novatos. ¿Hay algún problema? Sí, señora. Tal vez. Tooze accionó algunos interruptores más, luego dio vuelta a un dial mientras empezaba a recorrer una serie de frecuencias de vigilancia conectadas temporalmente al sistema de seguridad de la estación. En su pequeña pantalla, la vista de la bahía de embarque fue reemplazada por una pantalla tras otra de estática rugiente mientras recorría los canales. Ante su consola, Slalen tenía una mano en su auricular mientras escuchaba. Luego reconoció el mensaje y se dio vuelta hacia los dos comandantes. Hay una alarma desde el piso 5. Bloque de detención AA-23. El subcontrol informa que todos los sensores del bloque están deshabilitados. Confirmado, dijo Tooze, señalando su pantalla que solo mostraba estática. Las cámaras están inactivadas. Poole miró al comandante Sheard, quien se cruzó de brazos y dio un paso atrás. Todo suyo, comandante. Gracias, dijo ella, antes de voltear de nuevo hacia el alférez. Comunícame con el bloque de tensión. Tooze recorrió de nuevo los intercomunicadores y abrió el canal, pero la luz junto al interruptor no cambió de rojo a verde, como se esperaba, sino azul. Tienen su intercomunicador en modo seguro. El alférez miró a la comandante Poole. Tendremos que esperar a que ellos respondan. Poole levantó su datapad y rápidamente recorrió el directorio de la estación. Sus ojos saltaban sobre los datos, luego asintió. El bloque de detención AA-23 está reservado para prisioneros políticos, dijo ella, así que la comunicación segura es la norma. Muy bien, tan solo esperemos que respondan rápido.
Entonces sonó el intercomunicador de la cubierta. Poole se acercó a la consola mientras Tuz abría el canal. El alférez movió la boca para hablar, solo para que el operador en el otro extremo se anticipara. Todo está en orden. La situación es normal. Poole miró a Sheard, quien frunció el ceño. Tuz y Slallen se miraron entre sí. Luego Tuz oprimió de nuevo el interruptor del intercomunicador. ¿Qué pasó? Una ligera falla en un arma pero todo está perfectamente. Estamos bien. Todos bien aquí ahora. Gracias. Poole no reconoció la voz, pero quien fuera sonaba como si le faltara el aire. Ella miró su datapad abajo para revisar, pero levantó la vista sorprendida cuando la voz surgió de nuevo. ¿Qué tal ustedes? Tuz le regresó la mirada a Slallen, quien asintió. Él volvió a inclinarse sobre el intercomunicador. Enviaremos una patrulla. El canal volvió a la vida. Negativo. Tenemos un escape en el reactor aquí que quedará cerrado en unos minutos. Es un escape grande y peligroso. ¿Quién es el oficial en servicio allí abajo?, preguntó el comandante Sheard. Poole revisó su datapad. El teniente Chilson. Tuz negó con la cabeza. Señora, ese no suena como el teniente Chilson. Oprimió el botón del intercomunicador. ¿Quién es? ¿Cuál es su número de clave? Entonces el intercomunicador estalló y la sala de control se llenó con un rugido de ruido blanco. Tuz se contrajo y bajó todo el volumen, luego probó de nuevo el intercomunicador. Bloque de tensión A23, ¿cuál es su estatus? Por favor, informe. Le respondió la estática. Lo intentó varias veces más y luego se rindió. Nada. Comunicación caída. Slallen levantó la vista hacia la comandante Poole. Deberíamos mandar una patrulla. Tengo un equipo de seguridad listo y esperando. Poole levantó una mano. Manténlo en espera. Se dio vuelta hacia... Alférez, informe de sistemas. Si hay una fuga en un reactor podría ser seria. Necesitaremos que intervenga ingeniería. Tuz recuperó las transmisiones de datos a su consola, luego se echó hacia atrás en su asiento y negó con la cabeza. Golpeó ligeramente un botón y la pantalla principal cambió de la vista de la bahía de embarque a un esquema de la rejilla de alimentación de energía para este hemisferio de la estación. Los sistemas de alimentación están en estatus normal. La salida es constante. No se detectan variables. Entonces no hay un escape en el reactor, dijo Slallen. Señora, la patrulla está lista para partir. Poole asintió. Mándalos, pero necesitamos informar esto. Comuníquenme con el Gran Moff Tarkin. Slallen asintió y se dio vuelta hacia su propio escritorio de comunicación, seleccionando el canal antes de llamarlo. Puente de mando. Salón listo. Salió una voz femenina del escritorio. Con el Gran Moff Tarkin, por favor. El Gran Moff Tarkin se encuentra en este momento en una conferencia. El comandante Sheard sacudió la cabeza y avanzó a zancadas hasta el estrado de mando. Se acercó a su silla y la jaló, luego cortó el canal de comunicación de Slallen desde el panel de su descansabrazos. Este es el control de estación oeste. Habla el comandante Sheard. Esta es una solicitud de prioridad roja. Comuníquenos de inmediato con el Gran Moff. Un momento, señor. El intercomunicador repiqueteó de nuevo. Sí. No era una pregunta, era solo una afirmación, dicha por un hombre viejo con un acento entrecortado. Poole rechinó los dientes. Solo había estado frente al Gran Moff Tarkin 2 veces, y habían sido demasiadas. Podía imaginar el aroma empalagoso del lavallel, la hierba rica, de flores moradas, que parecía colgar por la oficina del comandante en jefe de la estación de batalla como una nube. Se encontró con la mirada del comandante Sheard mientras él daba su reporte a su superior. Tenemos una alerta de emergencia en el bloque de detención AA-23. ¿La princesa? Alerta a todas las secciones. Poole sintió que el aire se atoraba en su garganta. ¿Princesa? ¿Cuál princesa? Entonces escuchó la voz del hombre con quien Tarkin conferenciaba, la profunda y resonante voz de bajo que formó un eco en el canal abierto de comunicación. Bueno, tal vez hombre era la palabra equivocada, porque quién sabe qué había dentro de ese traje. Obi-Wan está aquí. La fuerza está con él. El intercomunicador hizo un clic de desconexión. Lord Vader, el asesor de Tarkin, su ejecutor. Poole sabía que él estaba a bordo de la estación, pero aún así escucharlo hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Ella miró a Sheard y vio que su garganta se agitaba y que él tragaba saliva. Al parecer, Vader tenía ese efecto en mucha gente. Entonces Poole se dio cuenta de que la sala de control se había quedado en silencio. El constante murmullo del personal estaba ausente mientras todos miraban a los dos comandantes.
Ahora le tocó a Poole tragar saliva. Slallen estaba sentada con la espalda rígida y las manos sobre la consola, lista para ejecutar la siguiente orden. Junto a ella, Tus imitó su postura, pero él parecía pálido, con sus propias manos dobladas firmemente en sus piernas. La comandante Poole hizo un ademán al subteniente. Envía a la patrulla. Que pongan esta situación bajo control. Luego subió al estrado de mando, mientras detrás de ella Slallen daba la orden. Está invitada a quedarse, comandante, dijo Sheard mientras él se paraba junto a la silla vacía del estrado, pero Poole volteó, respiró a fondo y le lanzó una sonrisa a su colega. No, gracias, mi turno se ha terminado. Buena suerte, comandante. Mientras la comandante Pamela Poole se dirigía al turboelevador, lista para un regaderazo, algo de comer, algo de beber, tal vez algo muy fuerte, trató de ignorar la creciente sensación de intranquilidad y la bola rodante de frío que parecía haber tomado el lugar de su estómago. Ella no sabía lo que estaba pasando con el viejo carguero, con el bloque de detención, y Tarkin ha dicho «princesa», ¿o no? ¿De qué se trataba? Pero no era su problema, ya no, que Sheard lo manejara y ella podría leer su informe en el siguiente turno. Un turno que Poole esperaba representaría otras 12 horas de aburrimiento glorioso, de rutina. Ahora, eso sería perfecto. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.